En este capítulo se analizan las políticas que han adoptado desde la Segunda Guerra Mundial los países en desarrollo, buscando precisamente incrementar sus niveles de ingreso a través del fortalecimiento de la industria. Las políticas que tuvieron mayor aceptación fueron principalmente la industrialización mediante la sustitución de importaciones, que pretendía cerrar las puertas al comercio exterior para fortalecer a los productores locales, disminuyendo sus competidores. En 1985, algunos países comenzaron a abrir el comercio, sabedores que las ventajas competitivas que tiene cada país incrementan los beneficios mundiales. Posteriormente, hubo quienes se enfocaron tanto en el comercio que prepararon una industria nacional de alta producción, adoptando la política de industrialización orientada a la exportación. Pero, ¿qué países son países en desarrollo? El término países en desarrollo no tiene una definición precisa, pero es un nombre dado a muchos países de bajo y mediano ingreso, Que además cuentan con algunos problemas sociales y económicos más pronunciados que los que llamamos actualmente países desarrollados. Básicamente, los países europeos, Canadá, Estados Unidos y Japón son los países desarrollados, junto con algunos otros pocos países que superan los $30,000 anuales de renta per cápita. Entre los países desarrollados existe gran diferencia socioeconómica. Podemos ver, por ejemplo, a Singapur con alta modernidad y desarrollo, aún siendo un país en desarrollo, y en esta misma lista encontrar a Bangladesh, un país también asiático que tiene serios problemas económicos, con una renta per cápita de menos de $50 al mes. Esto es 17 veces menos que el promedio mundial y $10 menos por mes que la línea de la pobreza extrema. Aquí en esta tabla es un ejemplo de la diferenciación de ingresos entre países. Claramente se observa cuáles de ellos son los desarrollados. Vemos algunos países asiáticos. Si comparamos sus ingresos de años anteriores, vemos que han ido aumentando considerablemente. A este fenómeno se le llama el milagro asiático. Sabemos que estos países son productores masivos y precisamente fue una política federal de cada uno de ellos los que impulsaron a la industria a producir en grandes cantidades para exportar masivamente. Esta producción llevó a varias industrias asiáticas a un crecimiento muy acelerado, más allá de lo que se había previsto. Este comportamiento puso a pensar a otras economías que se habían enfocado en fortalecer su mercado interno y los llevó a plantear políticas comerciales buscando de alguna manera igualar el modelo de producción e intentar reproducir estos índices de crecimiento. En 1930, tras la Gran Depresión, en donde la economía colapsó, el proteccionismo comenzó a ser la regla para proteger las industrias de los países. Se dejaron de importar bienes y se afectó principalmente a los modelos agroexportadores, quienes redujeron los ingresos con los que adquirían bienes de tecnología. Ese fue el caso de América Latina. Esta política comercial fue adoptada por muchos países de ingresos bajos y medios antes de la década de 1980. La política estaba destinada a alentar a las industrias nacionales mediante la limitación de las importaciones que compiten. A menudo se acompaña con la creencia de que los países pobres podían ser explotados por los países ricos, que se aprovechaban a través de los mercados financieros internacionales y el comercio. Evidentemente, la política de la sustitución de importaciones fracasó intentando producir los bienes prometidos. Las políticas pasaron de dar incentivos a ser proteccionistas, distorsionando el objetivo de la política. Parte del problema ha consistido que muchos países han utilizado métodos excesivamente complejos para promover sus industrias nacientes, mediante muy estrictos controles de tipos de cambio, cuotas de importación y exigencias de contenido nacional en vez de simples aranceles. Como se muestra en la tabla 10.2, algunas industrias de América Latina y el sudeste asiático han sido protegidas mediante regulaciones que son equivalentes a tasas arancelarias del 200% o más. Estas altas tasas de protección efectiva han permitido a las industrias existir aún y cuando su coste de producción es 3 o 4 veces el precio de la importación que la reemplazan. La principal justificación en esta política, el argumento, es la industria naciente. Se refiere a que los países pueden tener una ventaja comparativa potencial en algunas industrias, pero estas industrias no pueden competir inicialmente con industrias bien establecidas en otros países. Para permitir que estas industrias se establezcan, los gobiernos deben apoyar temporalmente hasta que hayan crecido lo suficientemente fuerte como para competir a un nivel internacional.
Las teorías neoliberales que defiende Krugman están relacionadas en la desaparición del gobierno como agente regulador del comercio, ya que no se considera que el ser una empresa nueva sea una falla de mercado. Por eso, se ve en primer lugar como un desperdicio la intervención del Estado. En segundo lugar, la intervención proteccionista no asegura la competitividad de las empresas. Inclusive, se puede llegar a pensar que se limitan una vez que encuentran un terreno tranquilo, no desarrollan competencias que las fortalezcan. El tercer argumento es precisamente que el gobierno debe intervenir únicamente cuando existan fallos de mercado y el sector privado debe ser lo suficientemente apto para intervenir y competir libremente. En cuanto a la posibilidad de que las empresas protegidas por el gobierno nunca lleguen a ser competitivas, existen dos argumentos muy aceptados. El primero se refiere a los mercados de capitales imperfectos, que resaltan que por el excesivo control y el poco tiempo de independencia, las leyes y los comercios financieros no permiten que las empresas puedan solicitar el financiamiento total que requieren para crecer. Este argumento propone elevar aranceles a las empresas extranjeras para apoyar el crecimiento de las industrias locales. El segundo argumento es el problema de la apropiabilidad, que se refiere a que por estar atadas a leyes y reglamentos, las empresas en muchas ocasiones no son libres de decidir por sí mismas y adaptarse a los mercados, sino que tienen que seguir los lineamientos de las políticas para seguir teniendo derecho a los apoyos del gobierno. Además, pueden carecer de derechos de propiedad cuando la industria naciente es considerada un bien público. Nuevamente, se propone la política arancelaria como una opción de fomento a nuevas industrias. Como una estrategia para fomentar la producción industrial, la industrialización por sustitución de importaciones se implementó en los países de América Latina en las décadas de 1950 y 1960. Pero el desarrollo económico no fue como se esperaba con esta política. Entonces, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿La industrialización por sustitución de importaciones ayudó a promover el desarrollo económico? La respuesta es no, puesto que países que adoptaron estas políticas crecieron a tasas inferiores que los países ricos, inclusive de otros países subdesarrollados que no tenían adoptada esta política. Al parecer, el argumento de la industria naciente no era tan válida como algunos habían creído inicialmente. Las nuevas industrias no llegaron a ser competitivas, a pesar o a causa de las restricciones comerciales. Se comenzaron a implementar regulaciones complejas planificadas a largo plazo. Los problemas fueron que establecieron altas tasas arancelarias para los consumidores, incluyendo las empresas, y que se promovieron industrias ineficientemente pequeñas. Existe cierta evidencia de que los países de bajos y medios ingresos que tenían relativamente libre comercio tuvieron un mayor crecimiento económico promedio que aquellos que siguieron con la política de sustitución de importaciones. Pero esta afirmación es todavía una cuestión en debate, ya que a mediados de la década de los 80 muchos gobiernos habían perdido la fe en la industrialización por sustitución de importaciones y comenzaron a liberalizar el comercio. La liberación comercial entre los países en desarrollo ha tenido dos efectos evidentes. Uno, fue el drástico incremento del volumen del comercio. La figura 10.1 representa las exportaciones e importaciones de los países en desarrollo, medidas como porcentajes del PIB desde 1968, tras mostrar una pequeña tendencia alcista durante los años 80, frente a la creciente proporción del mercado en el PIB experimentado por Estados Unidos. Los países en desarrollo experimentaron una duplicación de la participación del comercio tras el inicio de la oleada de la liberación. El otro efecto fue el cambio de la naturaleza del comercio. Antes de cambiar su política comercial, los países en desarrollo exportaban fundamentalmente productos agrícolas y de la minería. Este patrón cambió a partir de 1980. La proporción de bienes manufacturados en las exportaciones de los países en desarrollo se disparó, comenzando a dominar las exportaciones de las principales economías en desarrollo. Pero la liberación comercial, como la sustitución de importaciones, pretendía ser una medida para alcanzar un fin, más que un fin en sí misma. Como hemos visto, la sustitución de importaciones perdió apoyos cuando se hizo evidente que no estaba cumpliendo la promesa de permitir un rápido desarrollo económico. Esto nos hace plantearnos la pregunta si se han obtenido mejores resultados gracias al cambio hacia un comercio más abierto. La respuesta a lo anterior es que en el mejor de los casos, el cuadro final es contradictorio. Las tasas de crecimiento en Brasil y en otros países latinoamericanos han sido, de hecho, menores desde la liberación comercial de finales de los 80. Del otro lado del mundo, la India ha experimentado una impresionante aceleración de crecimiento.
pero los economistas más escépticos señalan que esta aceleración parece haberse iniciado desde antes de que se produjera la gran liberalización comercial. Al igual que la industrialización por sustitución de importaciones, el desarrollo económico era el último objetivo de la liberación del comercio. ¿La liberación comercial promovió el desarrollo? La evidencia es mixta, ya que como vimos el crecimiento como en Brasil y en otros países de América Latina ha sido más lento desde la liberación del comercio que la última era de la industrialización por sustitución de importaciones. Pero las políticas macroeconómicas inestables y la crisis financiera contribuyeron a un crecimiento más lento desde 1980. Como mencionábamos, otros países como la India han crecido más rápido, dado la liberación del comercio en la década de los 80, pero aún no está muy claro en qué medida ha contribuido la liberalización del comercio al crecimiento económico. Algunos economistas sostienen también que la liberación del comercio ha contribuido a la desigualdad de ingresos, como lo menciona el modelo Heischer-Holling. Este modelo trata de explicar cómo funcionan los flujos del comercio internacional. Parte de la teoría de David Ricardo de la ventaja comparativa y afirma que los países que se especializan en la exportación de bienes cuya producción es intensiva en el factor que en el país es abundante, mientras tienden a importar aquellos bienes que utilizan de forma intensiva, el factor que es relativamente escaso en el país. En lugar de la industrialización por sustitución de importaciones, varios países de Asia Oriental adoptaron políticas comerciales que promueven la exportación de industrias específicas. Japón, Hong Kong, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y China son los países que han experimentado un rápido crecimiento en diversos sectores de exportación y el rápido crecimiento económico en general. Estas economías o un subconjunto de ellos son a veces llamadas economías asiáticas de alto rendimiento. Estas economías asiáticas de alto rendimiento han generado gran volumen en las exportaciones. Por esta norma, estas economías son economías abiertas. Sin embargo, es discutible hasta qué punto estas economías establecieron el libre comercio. Aunque la evidencia sugiere que estas economías tenían el comercio menos restringido que en otros países de ingresos bajos y medios, algunas restricciones comerciales todavía estaban en vigor durante diferentes momentos. Algunos economistas han intentado contar una historia sencilla que atribuye el éxito de los países de Asia en una política comercial orientada hacia afuera. Desde este punto de vista, los altos ratios de exportaciones e importaciones respecto al PIB en las economías asiáticas son las consecuencias de políticas comerciales que, aunque no podían corresponder exactamente al libre comercio, permiten un comercio mucho más libre que el que otros países en desarrollo han implementado mediante la sustitución de importaciones, y las altas tasas de crecimiento son la recompensa de este régimen comercial relativamente abierto. Por desgracia, la evidencia para esta historia no es tan fuerte como querrían sus partidarios. En primer lugar, no está claro en qué medida los altos ratios de comercio en las economías asiáticas pueden realmente atribuirse a las políticas de libre comercio. Con la excepción de Hong Kong, las economías asiáticas no han tenido, de hecho, nada parecido al libre comercio. Todas ellas continúan teniendo aranceles bastante importantes, cuotas de importación, subsidios a la exportación y otras políticas que administran su comercio. ¿Están las economías asiáticas aplicando políticas que son más cercanas al libre comercio que las de otros países en desarrollo? Probablemente, aunque la complejidad de las políticas comerciales aplicadas por los países en desarrollo en general dificulta las comparaciones. La siguiente tabla muestra los datos recopilados por el Banco Mundial, comparando tasas medias de protección, lo que son aranceles más el arancel equivalente de las cuotas de importación, para varios grupos de países en desarrollo. Los datos sugieren que las economías asiáticas han sido menos proteccionistas que otros países en desarrollo con menos éxito, aunque no han seguido en modo alguno una política de libre comercio total. Aunque la política comercial haya contribuido de esta forma a la apertura de estas economías asiáticas, la mayor parte de los economistas que han estudiado estas economías cree, sin embargo, que sus altos ratios en comercio son tanto causa como efecto del éxito económico. Por ejemplo, tanto las exportaciones como las importaciones de Tailandia han crecido mucho en los años anteriores a 1997. ¿Por qué? Porque el país se había convertido en un lugar de producción favorito de las empresas multinacionales.
Estas empresas generan directamente la mayoría de las nuevas exportaciones y sus importaciones de materias primas explican en gran parte el auge de las importaciones. El resto viene explicado por la creciente renta de la población tailandesa. Tampoco está claro si el alto volumen de las exportaciones e importaciones causaron un rápido crecimiento económico. Algunos economistas sostienen que la causa del rápido crecimiento económico eran las altas tasas de ahorro e inversión. Esto replicó, evidentemente, en alto crecimiento en los sectores exportadores. Además, las economías asiáticas de alto rendimiento han experimentado un rápido crecimiento en la educación. Algunas economías de Asia Oriental tienen políticas destinadas a promover determinadas industrias. Incluyen no solo los aranceles, restricciones a la importación y subvenciones a la exportación para estas industrias que compiten con las industrias de importación, sino que también las políticas como los préstamos subsidiarios para las industrias y la investigación y el desarrollo subsidiario. Hay poca evidencia de que los países con políticas industriales tienen más rápido crecimiento en las industrias específicas que las que no lo hicieron. A manera de resumen, tenemos que la industrialización por sustitución de importaciones tenía el objetivo de promover el crecimiento económico mediante la restricción de las importaciones que competían con los productos de uso doméstico en los países subdesarrollados. El argumento de la industria naciente dice que las nuevas industrias, normalmente en los países pobres, necesitan protección comercial temporal debido a las deficiencias del mercado. Asimismo, la industrialización por sustitución de importaciones fue utilizado en los años 1950 y 1960, pero a mediados de la década de los 80 fue reemplazado por la liberación del comercio. El efecto preciso de la liberación comercial está en el bienestar nacional que todavía se está debatiendo. El comercio ayudó al crecimiento en algunos sectores, pero la afirmación de que el comercio causó su mayor crecimiento económico global ha traído cierto escepticismo. Algunos argumentan que el comercio ha provocado un aumento en la desigualdad de ingresos. Varias economías de Asia Oriental adoptaron la industrialización orientada a la exportación en lugar de la industrialización por sustitución de importaciones. Esta alta tasa de exportación y los volúmenes de importación y altas restricciones comerciales relativamente bajas eran características de esta política, pero no está claro hasta qué punto esta política ha contribuido al crecimiento económico general. Por último, tenemos que algunas economías de Asia Oriental utilizaron políticas industriales más generales también, pero no está claro hasta qué punto esta política contribuyó u obstaculizó el crecimiento económico general.